Pues mira, Pachi Poncela, si has posado el libro de Aníbal Menchaca, utiliza ahora tus manos para este otro que tienes, que además también une palabras y música, aunque de una forma diferente. También es cierto. Que no os parezca mal si estoy ausente durante la entrevista, porque voy a echar ahí un vistazo al asunto. José Fuello, muy buenos días. Muy buenos días. Marco Castaño, ¿qué tal? Muy buenos días. Escanda 18, mayoría de edad, ¿no? Sí. ¿Eso qué implica? Ser mayor de edad, que posa la cabeza, ¿no? Un poco. Bueno. No, ¿verdad? O perderla definitivamente ya. Sí, más bien perderla, yo creo. Sí, ¿eh? Perder la cabeza. Bueno, creo que resulta más sano. Oye, está muy bien porque habéis hecho... yo no sé con quién hablábamos no hace mucho sobre la dignificación del disco, de que tú quieras hacerte con un CD porque te ofrezca algo especial y algo distinto. Sí. Vais un poco por ahí, ¿no? Que no apetezca descargarlo, sino comprarlo. Esa era la idea, sí. Porque cuéntaselo un poco a los oyentes, o contáselo, que es lo que habéis hecho. Bueno, es un directo que hicimos el año pasado en el auditorio de Mieres, y es una edición que lleva CD de música, DVD, y la edición va con un libro con microrelatos del cantante del grupo, aquí presente. Y bueno, la verdad lo hicimos un poco a capricho, o sea, digo, 18 años no se cumplen todos los días. Había que celebrarlo por todo lo alto. Exacto. Así que un 3 en 1. Eso. ¿No? Eso es. Como el aceite. Sí. Como el aceite, un 3 en 1. Y está muy guapo editado, por cierto. ¿Quién lo edita? Perdón. Algamar Producciones. Algamar, está muy guapo hecho, muy bien presentado y además da gusto. Las fotos son preciosas, está muy bien. ¿Qué es el sexto disco? Sí, el sexto. 5 de estudio y el sexto un directo. Salís a... 6 por 3, 18, ¿no? Cada 3 años un disco. Más o menos. Más o menos. Por ahí está. Poco vagos. Bueno, no sé. Pero eso es porque hay mucho concierto por el medio, claro. ¿no? Y el trabajo... Si fuera por eso... Pero tampoco... Oye, y en 18 años todo lo que ha pasado ha sido... Bueno, hacemos un poco de balance... si queréis, que igual no os apetece, igual pensáis... bueno, ya. Lo mejor y lo peor de los 18 años de Escanda. Yo siempre me quedo con lo mejor. Nos llevamos bien. Me decía hace 2 días o así Alfredo González, que está cantando ahora mismo en la canción que tenemos de fondo, que decía, es que os veo y tenéis como buen rollo y tal. Debe ser que ya lo discutisteis todo y ya no tenéis de qué discutir, entonces por eso tenéis así buen rollo. Está bien esa reflexión. Sí. Pero no hacéis como otros grupos que van a psicoanalista y todo esto, no necesitáis psicoanalizarlos, el buen rollo es de verdad, ¿no? Hombre, hubo momentos en que igual sí lo hubiéramos necesitado un poco, pero no, ahora está muy bien la cosa. Ya pasó. Sí. No obstante, venís, de finales de los 90, también el panorama del folk, y perdón por utilizar una etiqueta, que siempre acabamos etiquetando. El panorama del folk también ha cambiado de finales de los 90 ahora. No sé si para bien o para mal, decídmelo vosotros. Cambió mucho. Sí. Hombre, cambió como todo, por culpa de la crisis y de la ausencia de dinero. Antes había muchos festivales, la mayoría subvencionados, ahora no están subvencionados, entonces hay pocas actuaciones, vaya, una palabra. Y además esta música, esto que hacemos nosotros estuvo muy bien porque nos movimos por toda la península, había festivales por todos los sitios y bueno, como que pasa un poco de moda, no pasa de moda, pero bueno, baja un poco, suben otras tendencias y bueno, ahora estamos ahí... Medio. Esperando a ver, ¿no? Si sube o baja la marea. Exacto. A lo mejor no hubo muchos conciertos, como estáis diciendo, pero lo que sí hubo fue muchos amigos. Y el concierto de Mieres lo puede atestiguar, porque precisamente solos en el escenario no estabais, ¿eh? No. Además fue como muy buscado la historia, o sea, el tal, y toda la gente que fuimos conociendo en estos años, pues la quisimos invitar y que colaboraran y que aportaran también el grano de arena dentro de los arreglos y de cada canción. No hay una canción ahí que haya quedado, o sea, ni siquiera igual, o sea, ni parecida a la original del disco de en estudio. su momento, ¿no? Sí. De cuando la estrenabais en su momento. ¿Y cómo hacíais la elección de este tema que lo revise? Yo, la verdad que salió como solo, o sea, pensabas fue más difícil a lo mejor el hacer la lista de canciones de
de 5 discos, el plasmarlos el escoger. Una vez que estaba escogida la lista, yo creo que fue muy fácil el está con tal. Y yo no me... O sea, todas las canciones están redondas. Fijaos, acompañados por no los voy a leer todos porque no es posible, pero por así elementos diferentes: la Big Band de Mieres, Dani Álvarez, Anabel Santiago, Pandereteres de Fitoria, el Coru Mineru de Turón, que hay también una variedad de tamices musicales que han ido cambiándole el color a vuestras canciones. Sí, claro. Sí. Ahora mismo, mira, tenemos de fondo a Marisa Vallerroso. Sí, pues estamos hablando mucho y escuchando poco, ¿eh? Qué versión, ¿no? Ahora, ¿no? Qué cosa. Sí. Decíamos, a disco cada 3 años aproximadamente, pero estáis preparando otro. Sí, estamos en ello, sí. La idea era sacarlo este año, pero bueno... Tenemos flexibilidad de... Sí. Que tenéis flexibilidad porque... Vamos, os gustaría sacarlo, pero no creéis que lo vayáis a conseguir, ¿okay? Yo creo que sí. ¿No creéis que sí? Sí. Tenemos la suerte de tener a Marco, nuestro gaitero, tiene un estudio en Mieres y grabamos en el estudio de él. Ah, bueno. Entonces, si no pudiéramos sería por causas ajenas al grupo, porque el disco prácticamente, bueno, no voy a decir que lo tenemos acabado, pero más de la mitad ya está... dependemos también de que él tenga tiempo o no tenga tiempo, claro, en el estudio. ¿Ya se va a inundar el mercado? El mercado en realidad no se inunda porque el mercado no funciona. No hay mercado, no hay mercado de ningún tipo. Véote, Pepe, véote pesimista, ¿eh? No, hombre. Y así siempre, Marco. Oye, hoy porque vino a la radio. No, y está optimista totalmente. Está contento, ¿no? Sí, bueno. Y que yo no estoy acostumbrado a levantarme de noche. Entonces, y es verdad, vale, ahora ya lo entiendo. De todas formas, este año, oye, ¿cómo estáis, no? Porque mira, que si la nominación a los AMAs, que eso siempre presta, ¿no? Sí. Luego, estáis en la portada del Anuario de la Música, que bueno, oye, en todos los kioscos, que es como esa sensación de, bueno, oye, pues cumplir 18 no nos sentó mal. No. ¿Y tenéis un poco impresión de patriarcas? ¿O no? Pepe se ríe. Yo es que tengo miedo que nos den el AMAS honorífico y yo, joder, la verdad, todavía no me siento yo para recibir honores de esos. Calla, no, todavía no. Pero no, en serio, ¿notáis que habéis creado escuelas? Es decir, que los chavales que vienen detrás y la gente que viene haciendo música folk, vamos a utilizar otra vez ese apelativo, os preguntan, os dicen, os siguen de alguna manera. Sí que en Mieres... No os hacen ni caso. No, sí que en Mieres... de vosotros. En Mieres tenemos gente alrededor que a lo mejor venía... la generación de detrás. Es que, aparte, veo como... educativamente, digo en cuanto a educación musical, hay un salto grande entre lo que viene detrás en cuanto a calidad y tal, que tienen formación, ¿no? Tal. Y sí que preguntan porque bueno, a lo mejor hay cosas que la formación solo no te da tal, y sí que te preguntan y tal. Claro, porque lo vuestro fue más trabajo a pie, ¿no? Más de currárselo, ¿no? Exacto. Bueno, sí, hombre, bueno, cualquier músico ya a base de trabajar, que tengas formación, claro, si tienes formación musical siempre te va a llenar el camino, pero bueno, hay mucha gente que tiene formación musical y no son músicos, tienen la carrera de no sé qué instrumento y resulta que no saben tocar. Entonces, bueno, cada uno... Por cierto, que los relatos que aparecen en el libro, que se llama Escanda 18, el pack, Escanda 18, son relatos que José Fuello ya había compartido con quien gustase de ello en tu blog. Sí, ya lo sabía. Pues según los iba escribiendo, los ibas publicando.
¿Y qué tal? ¿Cómo fueron las reacciones? Bueno, bien. No sé si porque no se atreven a decirme que no les gusta o qué, pero bueno, en realidad. A estas alturas yo creo que hay confianza. No te creas, hay gente que no... Pepe, vaya bien y tal, y luego dices tú, sí. Seguro que sí que te gustará. Oye, una cosa, estoy mirando a la cara, Marco, y el apellido Castañón, tú y es pariente de Sofía, ¿no? Sí. ¿Ves? Sabíalo yo. Sabíalo yo. Son priminos. Qué casualidad. Fíjate, enlazamos piollos con garrapates. Sí. Y a Sofía Castañón con Marco Castañón. Sois primos. Y colaboramos también en la banda sonora del corto Humo que hizo la banda sonora Aníbal Menchaca. Ah, vale. Hoy tenéis Hoy el está programa. aquí todo. Bueno, hay que decir que esto lo hacemos ya, está programado, está pensado así, pues está todo hilado. Claro. En este programa Profundamente funciona elaborado de casualidad. Sí, pero vamos, el caso es el resultado final, que es lo que muchas veces también importa en la música. Bueno, en la música y en la literatura y en todo. Por supuesto. No lo planeas y luego mira qué bien te sale. Claro. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. Dar un saludo al resto de la banda y las felicidades por ese 18 cumpleaños. Vémonos en el 36. gracias. Digo, Hombre, cumpleaños. Verémonos primero. Bueno, sí, también. Pero en el 36. Nosotros a vosotros al menos, ¿no? Porque Cuando estéis yo en el escenario. Yo en el 30, sí, sentados estaremos. Cuando os den el honorífico, Sí. de los sábados. Pepe Fuello, Marco Castañón, muchísimas gracias. Bueno, a vosotros. Escuchar un poco a escala. Oye, ¿que cuándo son los amas, por cierto? ¿Tú sabes la fecha? Ay, qué pregunta Voy me a haces. buscarlo, voy a Creo que en buscarlo. febrero, ¿eh? en Pero febrero, estoy ¿eh? hablando, en vez de abuela pluma, abuela lengua, Ya. y eso da opción a muchos errores. Voy a mirar a Pero algo me dice en mi interior que deben de ser en febrero. Bueno, ahora ya lo borré todo, ahora ya no me sale nada. Ahora ya ni sí ni no, Premios Amas, no, ahora ya no me sale. Ahora, premios Amas... Escanda 18, que está nominado al Dice. Mejor Disco Folk. Claro. No lo dijimos. Por entrar también, y además como puedes votar y todas estas cosas. Eso pues es. nada, luego os decimos cuándo son. Eso es una de las cosas buenas de estos premios, que es a votación popular, a petición popular, como el chiste. Vais a premiosamas.com y ahí os lo encontráis. Y seguramente llegaréis antes que yo, porque este ordenador es de la vía lenta. Va despacín y con cadenas, además. Aquí está. No, ellos Aquí preguntamos está. si ya tenían nombre para el nuevo disco. ¿Ya tenéis nombre para el nuevo disco? No. Lo estáis discutiendo, sinceramente no. como diría Alfredo. Debatiendo. Posiblemente igual por eso vais a tardar más, igual para el 2016. No te creas, lo del nombre sale rápido. Sí. Sí, más difícil otras cosas que escoger el nombre. Vale. Que nos vamos, que son casi las 10 de la mañana. Pues nada, entre conversación y conversación, fíjate, todo lo que hemos traído aquí. Liendreras, garrapates, 18 años de música, Cielox. bandas sonoras, poesía, la de mi madre, que ya salió también hace un momento. La radio es mía. La radio sí, y es suya. A las 10 que tenemos, boletín informativo. Y después, acordaos, los libros con Rafa Testón, que iba a poner en pelota a los Borbones. Que lo sepáis. ¡Hala!